Bien, muchas gracias, Inmaculada. Ella nos va a dar la ponencia primera de la mañana, la que estaba prevista que impartiera José Antonio Gil Celedonio, al que nuevamente le deseo pronta recuperación. La ponencia versa sobre la reforma de la ley de marcas desde una perspectiva nacional. Muchas gracias, Nieves. Bueno, como todos muy bien sabéis, la reforma de la ley de marcas ha tenido el origen o ha tenido que producirse, se produjo como consecuencia de una directiva, la directiva del año 2015 de marcas, que impuso a los estados pues una serie de novedades y reformas. Se trataba de una directiva que iba mucho más allá de lo que otras directivas nacionales otras directivas habían ido hasta el momento. Hasta el momento habíamos tenido la directiva del año 89, había sido una directiva en la que se había intentado la armonización de cuestiones de carácter únicamente material. De hecho, era una directiva muy corta, una directiva con muy poquitos artículos, en las que se centraba solo en temas de derecho material. Sin embargo, con el paso del tiempo, la creación también de la marca de la Unión Europea, en la Unión Europea se ve la necesidad de dar un paso más adelante en esta necesidad de armonización las legislaciones de los Estados miembros, pero no solo en que la legislación de los Estados miembros fuera armonizándose entre ellos, sino también que, como consecuencia de la creación de la marca de la Unión Europea en el año 94, esas legislaciones de los Estados miembros también se armonizaran con lo que era la propia normativa y la propia regulación de la marca de la Unión Europea. Como consecuencia de todo ello, surge pues una serie de reflexiones en el seno de la Unión Europea que en el año 2000, y una serie de informes y una serie de evaluaciones que en el año 2010 dan lugar a un informe en el cual se dice, el Consejo, la Comisión viene a decir que es necesario dar un pasito más en lo que es la armonización de la legislación de los Estados miembros. Como consecuencia de eso, la Comisión empieza a trabajar y lleva a cabo lo que es la directiva del año 2015. Una directiva, como ya estoy contando, muy ambiciosa, que no entra solo en cuestiones de tema material, de derecho de prohibiciones absolutas, etcétera, sino que da un paso más allá y busca también la armonización en cuestiones procedimentales que hasta el momento pues en las que todavía no había entrado lo que era la regulación de una directiva. Esta directiva nos daba unos plazos para transponer, que era el 14 de enero del año 2019, y bueno, pues finalmente esta transposición se consiguió. Y se consiguió a través de un Real Decreto Ley del que luego hablaremos. ¿Qué buscaba la directiva? Pues lo que he dicho, homogeneización de los sistemas nacionales de registro, incorporar que las disposiciones esenciales de todos los países como ya estaban, es decir, las prohibiciones absolutas fueran las mismas en todos los Estados miembros, también lo había conseguido ya la anterior directiva, si bien en este caso se ha hecho una ampliación de esas prohibiciones absolutas, y luego además se incorporan ciertas mejoras normativas que, bueno, que fruto también de la experiencia y de la evolución de los años se van viendo que son también necesarias, y también por los criterios que va estableciendo la jurisprudencia y la doctrina, pues se van incorporando también a esta nueva normativa. Cuando llega el momento de reformar, de transponer esta directiva, el legislador español se plantea si es necesario o no hacer una reforma total o una nueva ley de marcas o vale con que fuera una reforma. Si bien, como ya había cuestiones de la ley de marcas que ya estaban en la ley del año 2001, como era pues todo lo relativo a, por ejemplo, a las normas relativas a la marca como objeto de propiedad, las marcas colectivas y de garantía, que ya estaban regulados, había cuestiones procedimentales que ya estaban reguladas en la ley de marcas de 2001, se toma la acción de simplemente hacer una reforma de la ley orgánica, de la ley de marcas, perdón. Entonces, esto se hace se consigue a través de la aprobación de un Real Decreto Ley, que es el Real Decreto Ley del 23 del año 2018, que se publica el día 27 de diciembre del año 2018, y que permite, a través de esta medida que permite el Real Decreto Ley, la aprobación de normas de extraordinaria y urgente necesidad, puesto que ya, como os había comentado antes, teníamos como fecha límite para la transposición de la directiva el 14 de enero del año 2019,
pues justo a finales del año 2018, a través de este Real Decreto Ley, se consigue hacer esta transposición de la directiva sin que haya ninguna imposición ni ninguna sanción por parte de la Unión Europea por no haber cumplido con los plazos establecidos para dicha transposición. No se está viendo la presentación, ¿no? No, si no ve... Perdón, sí, creo que perdonar porque pensé que estabais viendo la ¿Vas a jugar a las dos bandas? Te explico. Perfecto. O si quieres, yo creo que es mejor que te pongas aquí ya. Bueno, puedo hacerlo aquí. Sí, vale. yo tengo aquí, sí. Vale. No pasa nada. Vale, bueno, pues como estábamos diciendo, pues se consigue hacer la transposición de la directiva y vamos a entrar y vamos a profundizar y vamos a ver un poquito los aspectos más relevantes que suponen esta modificación de la directiva. Bueno, el primer aspecto, que no era un aspecto que lo hubiera impuesto la directiva, sino que como consecuencia de la regulación que tenían los países anteriores y aprovechando que teníamos que hacer esta reforma legislativa, pues se introdujo esta novedad, que es hacer un concepto de legitimación mucho más amplio del que había hasta ahora, ¿no? Hasta el año 2019. Se otorga una legitimación amplia para poder solicitar registros de marcas y de signos, en general, de signos distintivos. Cualquier persona física o jurídica, siempre que tenga personalidad jurídica, va a poder solicitar una marca y con independencia de limitación, ya con independencia de que tenga una residencia o tenga una determinada nacionalidad, ya eso no se tiene en cuenta. Se eliminan, por tanto, esas limitaciones y ya cualquier persona física o jurídica que tenga personalidad jurídica va a poder registrar un signo distintivo. Como decía, esto era una práctica que ya había adoptado tanto el sistema de marcas de la Unión Europea como la legislación de los Estados miembros cercanos a nosotros y, por tanto, se decidió dar este paso adelante en este sentido en relación con la legitimación, aun cuando no era una cuestión que la directiva imponía a los Estados miembros. En cuanto al concepto de marca, el concepto de marca no cambia, ni el de nombre comercial. La marca sigue siendo un signo que sirve para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra empresa, y el nombre comercial sigue siendo un signo que sirve para distinguir una actividad mercantil de las actividades mercantiles del resto de los competidores, ¿de acuerdo? El concepto no cambia. Lo que sí que cambia es un aspecto importante, que es ya no se exige que el signo distintivo, la representación del signo distintivo sea una representación gráfica cuando se solicita el registro. Es decir, se elimina el requisito de la representación gráfica. ¿Y esto qué supone? Supone que se van a dar cabida a los avances tecnológicos que hay en la actualidad. Vamos de alguna forma a avanzar en ese sentido y se va a permitir una representación que no sea necesariamente gráfica, pudiendo solicitarse el registro de una marca ya con archivos MP3 y con archivos MP4. Siempre y cuando, ¿va a valer cualquier tipo de representación? No va a valer cualquier tipo de representación, porque es necesario que la marca tenga una representación que, si en cualquier caso, permita determinar el objeto claro y preciso que se va a proteger. Es decir, mientras que exista esa representación clara y precisa, el objeto se vea claramente lo que se quiere registrar, entonces no solo que se vea, sino que se pueda determinar cuál es el alcance de ese derecho que se va a proteger. Entonces, en ese caso se podría registrar, pero en otro caso no. Es decir, no es cualquier cosa, sino que tiene que tener unas características, además unas características que ya están fijadas por la jurisprudencia. La jurisprudencia ya ha establecido que las representaciones tienen que ser claras, precisas, objetivas, inteligibles. Es decir, ya ha dado una serie de pautas, ya ha dado una serie de condiciones que tiene que cumplir cualquier representación para que pueda permitirse el registro de ese signo distintivo. Por lo tanto, esta nueva posibilidad de el hecho de haber suprimido el requisito de la representación que tenga que ser necesariamente gráfica ha hecho que se pueda ampliar en los nuevos tipos de marcas que se pueden registrar. Y vamos a tener, anteriormente a la reforma, teníamos por lo que eran las marcas denominativas, las marcas mixtas, que eran aquellas que estaban compuestas de marca en denominativa, la que está únicamente formada por elementos denominativos. La marca gráfica era anteriormente la que estaba formada simplemente por elementos gráficos, y la marca mixta era la que estaba formada por elementos gráficos y mixtos.
Entonces, ahora luego teníamos también marcas sonoras, que en este caso ya efectivamente no son una novedad, porque ya se podían registrar, en ese caso siempre con un pentagrama, y teníamos las marcas tridimensionales para los envases, los envoltorios, etcétera. Con la reforma, ¿qué se ha permitido con la reforma? Pues se ha ampliado el catálogo de marcas que se pueden registrar, se ha ampliado en gran parte y ahora ya pasamos a tener pues 11 tipos de marcas, de las cuales pues tenemos marcas denominativas, vamos a verlas un poquito en adelante. Las marcas denominativas continúan siendo las mismas, las que eran marcas que están exclusivamente formadas por signos en escritura y en disposición estándar sin ninguna característica gráfica o de color, simplemente. Vamos a tener también las marcas figurativas, marcas que están formadas tanto por lo que eran marcas gráficas antes, formadas únicamente por elementos gráficos, como las marcas que están formadas por con una combinación de elemento gráfico y elemento mixto. También van a ser las marcas denominativas que tengan algún color o alguna grafía especial. ¿De acuerdo? Pues todas estas ahora se llaman marcas figurativos y pueden representar de la misma forma que se venían haciendo hasta ahora, a través de formatos pues JPG, etcétera. Seguimos teniendo las marcas tridimensionales, es decir, las marcas que consisten en una forma tridimensional o que incluye, pues puede ser la forma del recipiente, la forma del envase, el producto en sí mismo, etcétera. Aquí no hay ningún cambio. Todo sigue siendo igual que venía siendo hasta ahora. Tenemos también las marcas de posición. Las marcas de posición son aquellos signos que consisten en la manera específica en que un signo se va a colocar en un determinado producto, ¿de acuerdo? Por lo cual, en estas marcas es muy importante que se identifique la posición exacta en la que esa marca va a ocupar en relación con el producto. Y, por tanto, para ello lo importante es que lo que no se va a reivindicar, que es el producto en sí mismo, se ponga a través de lo que sería como unos puntitos, ¿vale? Unas líneas discontinuas pespunteadas, de tal forma que se vea que eso no es lo que se reivindica, y luego se vea claramente cuál es esa marca, ese signo y cuál es la posición concreta que va a llevar en ese distintivo para que se pueda diferenciar perfectamente cuál es ese signo. En cuanto al formato para este tipo de marcas de posición, pues será el mismo formato que tienen para las marcas gráficas, es decir, un formato JPG, un GIF, etcétera, etcétera. Otra de las nuevas marcas que surge son las marcas patrón, o sea, que son aquellas que están constituidas exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten constantemente. Es decir, este tipo de marcas son, pues, la primera imagen que nos viene de estas marcas, pues son pues, bolsos, ¿no? Las reproducciones que llevan en los bolsos muchas veces de los logotipos de las marcas. Bueno, pues ese tipo de distintivo es lo que ahora se llama una marca patrón. ¿Cómo se tiene que representar? Bueno, pues con una representación que se vea claramente cuál es ese modelo o módulo el patrón de repetición que tiene ese signo distintivo, y la representación tiene que ser gráfica como el resto de los signos. Otro de los nuevos tipos de marcas, que no es que fuera no es un tipo nuevo de marca, pero ahora tiene un nombre específico que ahora se le llama, son las marcas de color. También las marcas de color son aquellas que están o bien compuestas exclusivamente solo de un color o de una combinación de colores, pero colores sin contorno. No es una forma rellena de color, ¿de acuerdo? Es un color simplemente sin contorno o una combinación de colores sin contornos. En este caso, la reproducción de ese color o de combinación de colores tiene que estar representado de una manera uniforme y predeterminada, y lo que se tiene que hacer es hacer una referencia cuando se quiere registrar este tipo de signos distintivos. Hay que hacer una referencia a los códigos internacionales de colores que existen para poder identificar claramente cuál es ese color que se pretende registrar. En el caso de las marcas sonoras, ya hemos dicho anteriormente que las marcas sonoras ya se podían registrar anteriormente, pero sí que es verdad que antes solo se podían registrar a través de un pentagrama. En la historia de la oficina
ha habido muy pocas marcas sonoras registradas, en todo el tiempo que hasta lo que fue la transposición de la directiva ha sido, me parece que eran 12 marcas registradas sonoras. Y ahora lo que se permite es que esa representación de ese signo distintivo ya no sea necesario presentar ese pentagrama, esa notación musical, sino que vamos a poder presentar un archivo MP3, con lo cual directamente vamos a poder escuchar cómo se reproduce, cómo es ese signo distintivo y cómo suena esa marca, ¿no? Entonces, esto solo se puede hacer a través de un formato MP3. En cuanto a las marcas de movimiento son aquellas que el signo distintivo está compuesto por un movimiento o un cambio de los elementos que componen la marca, de posición de los elementos que componen la marca, ¿de acuerdo? En este caso hay solamente una imagen en la que se representa un nuevo movimiento de los elementos de la marca, estos se mueven, no tiene nada más que un elemento, una imagen, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, tiene que hacerse la representación a través de un archivo de vídeo, que en este caso el tipo de archivo permitido para el registro es el MP4. En el caso de que se pudiera hacer, que también se permite representar este tipo de marcas a través de una representación gráfica, tendría que hacerse a través de toda una serie de imágenes en las que fueran consecutivamente viéndose ese movimiento. El dibujo tendría que, como cuando éramos pequeños, que teníamos estos libritos que se movían la esquina, ibas moviéndolo y viendo el movimiento, pues esto más o menos de alguna forma tendría que permitir, todas esas imágenes una detrás de otra, debería permitir ver ese movimiento de los elementos que conforman la marca, cómo se haría. También tenemos las marcas multimedia, que son aquellas marcas que están formadas por elemento sonoro y por elemento de imagen, y es esta combinación la que le da el nombre a estas marcas multimedia, a diferencia de las de movimiento, que son solamente imagen, ¿de acuerdo? En este caso es una combinación de imagen y sonido, y se tiene que representar a través de un archivo audiovisual, que el archivo permitido en este caso es el archivo formato MP4. Luego, por último, tenemos ya las marcas holograma. Una marca holograma es aquella marca que está compuesta por elementos característicos holográficos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues son las marcas que de alguna forma, según la incidencia que da la luz sobre ellas, pues vamos a ver una variación tanto del movimiento como puede ser también del color de esa imagen que se va a ver. Sería pues el ejemplo típico de la paloma de la tarjeta, de una tarjeta, ¿no? La tarjeta Visa, por ejemplo, pues esa paloma que tú la mueves y en función de cómo le incida la luz en la misma se ven variaciones, pues eso sería lo que sería una marca holográfica. ¿Cómo se van a poder representar estas marcas? Bueno, pues a través también de estos archivos MP4 o también a través de, puesto que es una imagen, o a través de una reproducción que te permitiese, a través de una representación gráfica que te permitiera ver ese cambio en el distintivo, lo cual es, bueno, pues sería a lo mejor más complicado y por eso el poder registrarlo a través de un archivo MP4 pues permitiría hacerlo de una forma más simple. Otras marcas. En este caso, la ley de marcas ha incluido un nuevo concepto, que es un poco el cajón en el que entrarían cualquier otra marca que no fuera ninguna de las anteriores, ninguna de las otras 10 que hemos mencionado y que pudiera tener una representación clara y precisa, tal y como exige la ley, pues vendría dentro de lo que sería este concepto de las otras marcas. Entonces, bueno, está también esta posibilidad y, de hecho, cuando uno quiere solicitar una marca y va a lo que es la solicitud electrónica de marcas, va a encontrar un apartado y la posibilidad de registrar una marca a través de un acceso que son especial para este otro tipo de marcas que no son ninguno de los signos anteriores de los que estábamos hablando anteriormente. En cuestión de prohibiciones absolutas, vamos a ver que hay muchas prohibiciones que no cambian. Realmente, pues las prohibiciones, seguimos teniendo la prohibición de registrar signos, por supuesto, que carezcan de carácter distintivo, es decir, eso tiene que cumplir toda marca, tiene que servir para identificar el origen empresarial de los productos y servicios. Ese es el signo, y si no cumple esa función, pues lógicamente no puede registrarse.
seguimos teniendo la prohibición de que no pueden registrarse aquellos signos que estén formados por elementos que sean genéricos, los que están formados por elementos descriptivos, los que estén formados por elementos usuales exclusivamente, los que estén formados por signos engañosos. Todas esas prohibiciones se mantienen, los que sean contrarios a la ley, al orden público y a las buenas costumbres. Todas esas prohibiciones absolutas, claves y básicas que teníamos se mantienen, si bien se introducen algunas modificaciones. La primera de ellas, bueno, ahí se da la posibilidad, y también además en el formulario de la marca se da la posibilidad de poder decir que una marca, el solicitante al hacer la solicitud puede decir que esa marca ha adquirido carácter distintivo con el uso. Es decir, que una marca que a lo mejor aparentemente es una marca que no tiene carácter distintivo, si el solicitante ya la ha estado utilizando en el mercado y considera que esa marca ya ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que ha hecho de la misma, pues puede ya en la misma solicitud, puede indicar, hay una zona en la que se puede marcar un aspa donde hay una pregunta, y puede ya aportar toda la prueba que considere oportuna para que el examinador, cuando vaya a examinar esa marca, si ya tiene la prueba y ya ve que efectivamente esa marca ha adquirido carácter distintivo como el uso, no sea necesario en el procedimiento suspender ese signo, puesto porque ya va a tener la prueba y no vamos a tener que pedírsela a través de, no se le suspendería por esa falta de carácter distintivo, por tratarse de una marca descriptiva. Entonces, esa es una nueva posibilidad también que establece la norma. En el caso de la prohibición del apartado E del artículo 5, también hay una nueva introducción de una ampliación del carácter de la protección que tenía esa prohibición, porque se introduce una referencia expresa a otra forma u otras características del producto que de alguna forma amplía el alcance de la protección, el alcance de la prohibición, que tenía ese apartado de la ley de marcas que hace referencia a lo que antes era, lo que llevábamos la prohibición para las marcas de forma, y que al introducir esa u otra característica amplía ya el concepto, ¿no? Y esa prohibición que hace referencia a aquellos signos que estén, pues cuando no se puede registrar la forma que venga impuesta por la naturaleza del producto o cualquier característica técnica que pueda tener el producto, pues si es lo que se pretende registrar es una característica técnica, pues tampoco, o aquellas formas que sean el valor sustancial propio del producto, ¿no? En esos casos, al añadir la coletilla de u otra característica, además de la forma, pues se amplía el alcance de esta protección. Además, vamos a ver durante estos días también, bueno, todo esto se va a profundizar estos días y vamos a ver cómo también la regulación de la directiva de 2015 da y hay una tendencia general en la Unión Europea a lo que es ampliar la protección de las denominaciones de origen. Vamos a ver también un intento de protección y de protección de las denominaciones de una obtención vegetal. Hasta ahora ya las estábamos protegiendo, los protegíamos a través del artículo 5.1f, que es de la ley contraria a la ley, y nos hacíamos protegíamos a través de lo que era la propia ley de obtenciones vegetales o a través de la normativa, todas las normativas que nos permitieran aplicar esta prohibición, pero ahora ya vamos a tener una mención expresa y un apartado expreso de una prohibición absoluta en el que se prohíbe el registro de una denominación vegetal anterior. Se da una nueva redacción a todas las prohibiciones que afectaban a las prohibiciones, la que era la prohibición del H anterior, que protegía las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas, en las que se hace una remisión directa a las normas tanto de la Unión Europea como de carácter nacional e internacional en las que se regulan para evitar cualquier tipo de error interpretativo que pudiese haber hasta el momento, con lo cual, bueno, ahora partimos de una prohibición, salen 3 prohibiciones, porque hay una prohibición en la que se protegen las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, otra para los terrenos tradicionales de los vinos y otra para las especialidades tradicionales garantizadas, en las que, bueno, entre las 3 de ellas se hace esa remisión a esas normas tanto de la Unión Europea como de carácter nacional que las protegen. En cuanto a las prohibiciones relativas, aquí
el artículo 6 y el artículo 7 siguen igual, es decir, no se puede registrar una marca, sea igual o idéntica o semejante a otra marca para los mismos productos y servicios siempre que si esa semejanza en el signo y esa semejanza en los productos conllevan una semejanza, un riesgo de confusión para los consumidores. Eso está igual. Si bien lo que hay un cambio muy importante en este aspecto es en la supresión. Perdón, pero es que no se mueve la imagen, pero no sé por qué se mueve. Perdón un momentito, que vemos que se mueve, que se está moviendo la presentación. ¿Tenía movimiento? No. Un momentito, perdonad, que vemos que está parpadeando la imagen de la presentación. Genial, gracias. Vale, seguimos. Una de las novedades más importantes y en las que mañana vamos a profundizar muchísimo más es la desaparición de una dualidad que había de protección en la Ley de Marcas del año 2001 en la que se diferenciaba entre marca notoria y marca renombrada. Se decía que marca notoria era aquella que era muy conocida en un determinado sector y la marca renombrada era aquella que era conocida para cualquier tipo de producto y servicio, ¿no? Era un poco las dos definiciones que daba el artículo 8 de lo que era una marca renombrada. Bueno, pues eso era una regulación que no la tenía ningún otro país de la Unión Europea y esta, como consecuencia de la directiva, además, esa diferencia, esa dualidad de protecciones de las marcas conocidas desaparece y va a quedar solamente el concepto de la marca renombrada. ¿De acuerdo? Esta va a ser verdaderamente la que se vaya a proteger. Y esta es una de las novedades más importantes y además se va a introducir una nueva prohibición relativa en el artículo 9 que va a impedir o de alguna forma establecer la posibilidad de también a través de una prohibición relativa, a través de las oposiciones, que alguien alegue la incompatibilidad de un signo con una denominación de origen, una indicación geográfica protegida. Se trata que esta nueva prohibición relativa lo que trata es garantizar que en todos los Estados miembros de la Unión Europea este motivo de denegación se pudiera alegar a través de la vía oposición. En el caso de la regulación de española no hacía falta, puesto que nosotros ya lo que se podía también hacer y se podía también hacer a través de las oposiciones, de las observaciones de terceros. Pero sí que había otros países de la Unión Europea que no tenían esta posibilidad y por eso se introdujo esta nueva prohibición relativa. En cuanto al procedimiento de registro, ¿cuáles son las novedades más importantes que hay? En el caso de la oposición, ya hemos dicho que tenemos el tema de la legitimación, tenemos también la legitimación de los oponentes. También se regula de una forma muchísimo más detallada en el artículo 19. Se dice exactamente quién tiene legitimación en función de cada una de las prohibiciones, si son absolutas o relativas, quién va a poder oponerse en base a esas prohibiciones absolutas o relativas. Está perfectamente regulado en el artículo 19 y en esa regulación también se establece y se le da la posibilidad a los licenciatarios para poder presentar oposiciones siempre y cuando estén facultados por el titular de la marca. También una de las novedades más importantes de esta reforma es la posibilidad que se le va a dar al titular de una marca para que en el caso de que alguien se oponga a su registro él pueda obligarle a que acredite el uso de la marca en la cual se ha basado su oposición y de la que luego hablaré un poquito más. Y otra de las novedades más importantes es que también se va a permitir en el caso de las renovaciones totales de las marcas que
que con el pago simplemente de la tasa de renovación se pueda dar la marca por renovada. Esto ahora mismo es una facultad que da el reglamento a la oficina, todavía no se ha desarrollado, pero se hará próximamente y en ese caso, pues simplemente cuando se haga la aplicación que lo permita, pues una persona simplemente, con el caso de las renovaciones totales única y exclusivamente y que se hagan a través de vía electrónica, esa renovación de la marca y el pago simplemente de la tasa de la marca conllevará la renovación sin que sea necesario ni una resolución ni un procedimiento como hay hasta ahora. En cuanto a la prueba de uso que hablaba anteriormente, mañana vamos a tener también una ponencia exclusivamente de esto, pero simplemente, bueno, pues nada, simplemente volver a hacer una mínima incidencia en este punto, que es en el caso de que alguien presente una oposición para que una persona pueda, frente al intento de otra persona de querer registrar un signo distintivo, en ese caso el solicitante de la marca puede requerir y puede pedirle al oponente que pruebe que él ha estado usando sus marcas antes de poder registrarla. Cuando el uso de la marca, ¿de qué tiempo tiene que probar ese uso de la marca? De los 5 años anteriores a la fecha de la presentación o de prioridad de la marca que se está examinando, ¿vale? Y de acuerdo, pues tendrá que presentar toda una serie de documentación que mañana se va a ver y en la que no me quiero entrar, simplemente lo quiero mencionar un poco por encima para no adelantarme a la ponencia de mañana, pero simplemente tendrá que presentar toda una serie de pruebas que se le va a exigir para acreditar ese uso y que ese uso se haga conforme a lo que dice el artículo 39 de la Ley de Marcas, que es como tiene que ser. También puede ser que no se haya podido usar la marca. Entonces, en ese caso, si no se ha podido usar por unas determinadas causas, pues también se puede acreditar por qué no se ha usado y entonces ya se valorará, porque el hecho de que se pruebe o no esa marca es lo que va a dar pie o va a permitir a la Oficina Española de Patentes y Marcas poder tener en cuenta esa oposición o no. Con lo cual, es muy importante esa prueba y que esa prueba se presente muy bien porque es la que nos va a permitir a nosotros, y solo en el caso de que, bueno, siempre y cuando se den los requisitos que las marcas se pueda pedir el uso, etcétera, que ya mañana se explicará, es la que nos va a permitir a nosotros poder entrar a hacer el examen de parecidos o de prohibiciones relativas, en este caso, de estos signos distintivos. Por lo cual, es muy importante esta nueva competencia que se ha dado a la oficina y esta nueva posibilidad que se le da al titular de la marca de alguna forma, de defenderse de esa oposición que se le ha presentado a su registro. En cuanto a los derechos que confiere la marca, bueno, pues otro de las cuestiones que se regulan en la Ley de Marcas es que se restringe el uso inmune en el tráfico económico del nombre de las personas físicas, si bien se excluye el nombre de las personas jurídicas en el artículo 37 en cuanto al alcance del derecho de la marca. También hay una eliminación expresa de lo que hasta ahora se venían llamando las marcas de cobertura frente a otras marcas o derechos anteriores y se lleva a cabo también una nueva formulación de los actos de una nueva formulación de la prohibición de los actos preparatorios para la violación de las marcas, es decir, pues no se permite pues lo que es todo lo que supone la preparación, es decir, pues el colocar las etiquetas hacer las etiquetas, colocarlas, todo lo que supone actos previos a poder hacer cualquier acto que luego suponga una vulneración de los derechos de la propiedad intelectual o industrial, de estos solicitantes, pues se lleva a cabo, también está regulada, la prohibición se impide pues el utilizar la marca en Internet, como nombre comercial, utilizar el signo como nombre comercial como nombre comercial para los productos, para el establecimiento, etcétera, etcétera. Está regulado en el artículo 34 y en ese caso se ha hecho un refuerzo de los derechos conferidos al titular de la marca. En cuanto a la eliminación de las marcas de cobertura a la que hacía referencia antes, se establece que no puede invocarse el derecho de marca para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad intelectual o industrial cuando tengan una fecha de prioridad
anterior. No obstante, bueno, pues el artículo 41 prevé que estas acciones por violación, el titular de una marca no puede prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula por concurrir pues alguna de las siguientes circunstancias, o bien que hubiera una prescripción por tolerancia, la falta del carácter distintivo o renombre de la marca anterior o la falta de uso de la marca anterior. Bueno, lo que intenta, lo que pretende esta normativa es esa regulación, esa eliminación de las marcas de cobertura que hasta ahora pues estaban existentes, ¿no? En cuanto a otro refuerzo importante de los derechos conferidos por la marca, que se expresan, se tipifican, como hemos dicho en el artículo 34, es que no se puede utilizar el signo como nombre comercial o denominación social o como parte de un nombre comercial o una denominación social. Esta es una de las novedades que introduce este artículo 34 en cuanto a los actos prohibidos, y también el que se impide el utilizar el signo en la publicidad comparativa siempre y cuando esa utilización del signo vulnere la directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. Es decir, esto ya tenía una regulación expresa que hasta el momento no tenía y que supone pues eso, un refuerzo de estos derechos conferidos al titular de un signo distintivo. Además, también se le faculta al titular de una marca para que pueda ejercitar acciones contra, en el caso de que haya falsificación de productos, aunque estos no hayan sido despachados a la libre práctica en las aduanas. Con esto, pues lo que se intenta es que permite al titular, en el caso de que las marcas sean idénticas o cuasi idénticas, sean muy similares, que pueda impedir la entrada de esos productos siempre y cuando esos productos no tengan un destino en el que el titular de esa marca no tenga, siempre y cuando el destino del titular sea un país en el que tenga protegida la marca, si no, en este caso no podrá hacerlo. Esta medida se enmarca dentro de las herramientas contempladas en el Plan Nacional de la Lucha contra la Falsificación para combatir pues con mayor eficiencia la falsificación de las marcas, y ha sido muy bien aceptada por todos los titulares, ¿no? Otra de las modificaciones más relevantes que introduce esta reforma es la legitimación al licenciatario en las acciones por violación de marcas. En este caso, para que el licenciatario esté legitimado, tiene que haber acreditado que ha solicitado la inscripción de la licencia. La licencia tiene que ser una licencia que finalmente llegue a estar concedida, sin perjuicio que de lo acordado en el contrato de licencia, el licenciatario ha de contar con el consentimiento del titular de las marcas para ejercitar acciones de violación de la misma. Es decir, se faculta además a los licenciatarios a intervenir en el procedimiento de violación para obtener una reparación del daño causado. Hasta ahora esta regulación y esta legitimación de los licenciatarios no estaba regulada expresamente en la ley de marcas, y ahora pues ya está contemplada en el artículo 47. El licenciatario exclusivo en este caso, por tanto, queda legitimado si tras requerir al titular este no ejercita la acción, va a poder en ese caso requerir, el titular va a poder requerir fehacientemente al que viole, al que haga supuestamente la violación para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular no lo hace o no ejercitara, no lo hiciera en un plazo de 3 meses o se negara directamente, el licenciatario en ese caso podrá entablarla en su propio nombre acompañando siempre, acreditando que ya ha requerido al titular y que el titular no ha querido, en este caso, participar en esta acción, ¿no? En este caso, el licenciatario podrá pedir al juez la adopción también de medidas cautelares y deberá notificar fehacientemente el licenciatario al titular el ejercicio de la acción para, si quiere intervenir en el procedimiento, poder ser parte del mismo o ser parte como coadyuvante. Bien, en cuanto a
Otra de cuando se habla de la reforma de la ley de marca, nosotros siempre decimos que tiene 4 pilares fundamentales. Uno sería el cambio de la representación del signo, el cambio, la desaparición de la protección de la marca notoria, la prueba de uso, y el cuarto pilar más importante, el que introduce y es una competencia nueva de la Oficina Española de Patentes y Marcas, es la nulidad, los procedimientos de nulidad y caducidad administrativa. En el artículo 45 de la directiva se establece la necesidad o la obligación de los Estados miembros de llevar a cabo un procedimiento administrativo de nulidad y caducidad de tal forma que ya no sea únicamente, por ejemplo, en el caso de España, no sea una competencia única de los tribunales de justicia. En este caso, además, la ley de marcas va a otorgar una competencia directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas para decretar por vía solicitud esta nulidad y caducidad administrativa de los signos, y va a ser una competencia indirecta ya para los tribunales que lo podrán llevar a cabo a través de la vía reconvencional. Se suprime, además, la falta de legitimación para hacer titular en consonancia con la legitimación, el cambio de la legitimación que ha habido para la solicitud de marcas. También se elimina la falta de legitimación para ser titular de marcas como una de las causas para presentar la nulidad y la caducidad. Se excluye también para las marcas de agente o representante lo que es la posibilidad de la prescripción por tolerancia, y se establece la prohibición de alegar sucesivamente derechos anteriores que podrían haber sido alegados en una primera solicitud o en una demanda de nulidad. También se elimina la posibilidad en esos casos de presentar una solicitud de nulidad o caducidad. Esta es una competencia muy importante, una competencia para que la oficina tiene unos plazos. Si la directiva establecía como plazo de transposición el 14 de enero del año 2019 para todo el resto, en el caso de la nulidad de caducidad da un plazo extra a los Estados miembros para permitirles esa transposición de la directiva hasta, en este punto concreto de la nulidad de caducidad, hasta el 14 de enero del año 2023. Con lo cual, bueno, el plazo todavía está ahí. Estamos todavía estamos en ello. De hecho, estamos ahora mismo ya organizando todo lo que es la oficina y preparando la oficina para que en ese 2023 se pueda llevar a cabo estos nuevos procedimientos de nulidad y caducidad, que van a ser una auténtica novedad y que van a permitir, bueno, pues a lo mejor a los solicitantes, y también de esto vamos a hablar, el último día va a estar dedicado única y exclusivamente a todo lo que tiene que ver con la nulidad y caducidad, y podemos profundizar mucho más en este punto. Pero bueno, en este caso sigue habiendo la posibilidad de solicitar, habrá la posibilidad también en este procedimiento, al igual que hay en el procedimiento de oposiciones, de pedir la prueba de uso de a quien presente a estas solicitudes de nulidad y caducidad. En este caso, los efectos de la declaración de caducidad se retrotraen a la fecha de la solicitud o a la demanda de caducidad, salvo que la resolución o la sentencia prevea otro caso, y este es un punto, también es otra novedad que introduce la reforma de la ley de marcas. Y también hay una regulación en la ley, pues bueno, de cómo van a hacer esas comunicaciones en el caso de que pues haya también demandas que a través de unas demandas reconvencionales se puedan estar acciones de nulidad y se puedan estar acciones de nulidad o solicitudes de nulidad en la oficina. ¿Cómo va a ser esa comunicación entre los distintos organismos que vamos a tener competencias en este tema? También todo está regulado en la ley de marcas. Actualmente, pues tampoco tenemos ahora mismo práctica, puesto que no se ha podido, actualmente no hemos podido todavía aplicarlo y estamos todavía, empezando con el desarrollo de todo esto, pero bueno, todo esto ya está regulado tanto en la ley de marcas como en el reglamento de la ley de marcas y vamos a profundizar mucho más en todas estas cuestiones en los próximos días, con lo cual vais a tener muchísima más información de la que en este momento pues puedo dar yo por el breve, la condensación y el resumen que voy haciendo de toda la reforma, ¿no? Se mantienen, bueno,
En ese sentido, vale. En cuanto a las marcas colectivas y marcas de garantía, también ha habido algunas novedades. Lógicamente, también se elimina la necesidad de la representación gráfica para el registro de estos signos distintivos, al igual que para el resto de los distintivos. Y una de las novedades también más importantes, aparte de otras que también vamos a ver el miércoles, que se va a tratar el tema de las marcas colectivas y de garantías, va a ser que se suprime como causa de caducidad el que el titular de las mismas, de una forma arbitraria, se negara a que un miembro ingresara o bien en la asociación o que usara la marca cuando estuviese capacitado para ello, ¿no? Esto es una de las causas de nulidad, de caducidad que actual hasta que entró en vigor la reforma de la ley de marcas existía, pero que ya se ha suprimido. Okay. Muy bien. En cuanto a la legitimación, pues incluye también, por supuesto, para las marcas colectivas de garantía también existe y se amplía la legitimación de los licenciatarios como en el caso de las marcas normales. En el caso de las marcas de garantía, además, esta legitimación solo se va a otorgar a las personas, al titular o bien a la persona autorizada por el titular. Se elimina también la prohibición temporal de registrar las marcas que había hasta la reforma de la ley, estas marcas colectivas y de garantía. Y en el caso de la cesión de estas marcas, se establece que solo podrá efectuarse para esa cesión a personas que cumplan con los requisitos necesarios que establece la ley de marcas para poder ser titulares de estas mismas, es decir, de este tipo de marcas. Es decir, si eran marcas colectivas, pues tiene que ser una asociación para que pueda registrar esas marcas. Pues en el caso de que se venda esa marca colectiva, tendrá que venderse a una asociación porque sean los únicos que puedan se puedan ser titulares de este tipo de distintivos. En el caso de las marcas de garantía es distinto porque la legitimación es más amplia, pero bueno, tiene también sus limitaciones, con lo cual es importante que esa persona a la que se ceda esa marca tenga o cumpla los requisitos establecidos en la norma para poder ser titular de las mismas. En cuanto a las tasas, hay simplemente una eliminación de unas tasas que había para todo lo que era el procedimiento de recepción y transmisión de marcas de la Unión Europea, que hasta hace unos años la oficina recepcionaba esas solicitudes y las enviaba antes OAMI, ahora a EUIPO, para que las tramitara. Sin embargo, eso ya desde hace unos años se eliminó y ya solamente se cambió la regulación y solo esas solicitudes solo se pueden presentar ante la propia EUIPO, con lo cual se ha suprimido esas tasas. Se ha creado una nueva tasa, ya que vamos a tener un nuevo procedimiento de nulidad de caducidad, se ha creado una nueva tasa de nulidad de caducidad, pero el resto de las tasas no han sufrido ninguna modificación con la reforma de la ley. Y ya como prácticamente ya para terminar, pues todas estas reformas, comentar que entraron en vigor el 14 de enero. Sí que es verdad que tuvieron como el reglamento de la ley de marcas no se había elaborado y no había todavía entrado en vigor, que entró en vigor a finales del 30 de abril de ese mismo año. Todo lo que tuvo que ver con prueba de uso estuvo sin poder aplicarse hasta el 30 de abril de ese mismo año, pero ya, esa competencia ha entrado en vigor y ahora ya la única parte de la reforma que no ha entrado en vigor todavía es todo lo que tiene que ver con la nulidad y la caducidad administrativa, que queda demorada hasta el 14 de enero del año 2023. Hasta entonces, la competente para las acciones de nulidad y caducidad sigue siendo la jurisdicción civil, pero aplicando todas las normas de carácter sustantivo que ya están reformadas. Los siguientes pasos, simplemente que nos queda, es lo que hemos hablado. Se aprobó ya el reglamento de la ley de marcas, se iba a hacer una orden de plazos máximos que al final, no se va a sustituir por una futura modificación de la ley de marcas, puesto que al final esa orden ministerial no se pudo hacer. Y simplemente, ya está. Estamos el momento, ya el procedimiento de prueba de uso, como mañana se contará, ya está en vigor, ya lo estamos aplicando, ya están haciendo resoluciones aplicando el procedimiento de prueba de uso que tuvimos unos meses suspendidos desde la entrada en vigor, pero desde el mes de mayo ya, desde el año pasado, ya se aplican a todas las marcas solicitadas. A partir de ese mes ya se aplican todos los procedimientos de prueba de uso y simplemente estamos empezando ya a preparar, adaptándonos a la prueba de uso y preparándonos para las nuevas competencias de nulidad y caducidad que va a adquirir la oficina
y que van a suponer pues, necesidad de cambios legislativos, de normas de las que vamos a hablar el viernes y que tampoco quiero entrar más en profundidad ahora porque vamos a hablar mucho estos días. Así que, nada, bueno, espero que haber hecho un resumen y una condensación de todos los temas más importantes de los que luego se va a profundizar y que os sirvan, bueno, un poco como aperitivo de todo lo que vais a poder ver en este curso, que yo creo que, y espero que sea muy, muy interesante para todos y que os sirva, como he dicho antes, para los que os dedicáis a esto, para vuestro trabajo profesional y los que simplemente queréis aprenderlo, bueno, pues para vuestro desarrollo académico. Así que muchísimas gracias y ha sido un placer poder participar con esta ponencia. Gracias a todos. Muchas gracias, Inmaculada, por este repaso panorámico y esta síntesis de los grandes pilares de la reforma. Vale. Decía que muchas gracias por este repaso panorámico y esta síntesis que tanto trabajo cuesta de hacer sobre tantos aspectos medulares que ha tocado la reforma, bueno, pues que resulta un pórtico excelente de todo lo que se va a profundizar a lo largo de estas sesiones. Hacemos una pausa para que podamos tomar café, aquí no juntos, pero bueno, retomamos en torno a las 11:30 la sesión. Gracias.